De lo que nos está hablando su compañera es de los anticuerpos que pueden formar complejos inmunes, específicamente IgG e IgM. Cuando veamos anticuerpos y hablemos de estructura de IgG e IgM, volvemos a abordar la vía clásica del sistema de complemento. Ahorita lo vamos a ver del lado del sistema de complemento, ¿de acuerdo? ¿Cómo se activa la vía? En cuestión general, muchachos, ¿cómo pueden ustedes definir que se activa la vía? Una vez que se da la condición para activar la vía, en este caso la vía clásica del sistema de complemento, que es una activación por complejo inmune, una vez que se tiene el complejo inmune, este sistema de complemento, ¿cómo se va activando? Ahorita lo voy a ver de forma específica, pero quiero que me digan en pocas palabras cómo se activa, en forma de qué. ¿Cuántos componentes se generan cada que van rompiendo un componente? Dos, el A Son y B. dos, ¿no? El A y el B. Por lo tanto, es un sistema enzimático que se activa como en cascada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Necesitan romper un elemento para que ese elemento se rompa en dos partes, afortunadamente para nosotros, para no tenernos que aprender tantos elementos, tantos componentes, se rompen dos componentes, el A y el B, y esos componentes sirven para romper al siguiente componente en A y en B, y ahí ir formando convertasas para que al final nos ayuden a romper más componentes y al final tengamos la formación del MAC o del complejo de ataque a la membrana. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Bueno, por cuestión didáctica, voy a empezar vamos a empezar a analizar la vía clásica del sistema de complemento, pero como bien lo dijo su compañera, esta vía se va a activar una vez que se tengan producidos los anticuerpos. Vamos a necesitar anticuerpos, principalmente IgG o IgM, para formar el complejo inmune. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, de acuerdo a sus tareas, díganme, una vez que se forma el complejo inmune, ¿este complejo inmune a quién se une? En vía clásica del sistema de complemento, ¿a quién se une? Al complejo del antígeno y anticuerpo. Ese es el complejo antígeno-anticuerpo, es el complejo inmune. Ese complejo inmune ya es la condición para activar la vía clásica, ¿están de acuerdo? ¿Qué va a pasar con ese complejo inmune para activar la vía clásica? ¿A quién se pega? ¿O a quién se une? La subunidad que es más grande se unía a la membrana del patógeno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué subunidad? La más grande, me parece. ¿Cómo se llama? Es que se dividen en A y B, y la más grande es la A, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué pasa con el complejo inmune? ¿Alguien más? Yo tengo que, o sea, bueno, es que no sé si esté bien, pero sí, adelante. Yo encontré que se requerían dos inmunoglobulinas N o ya sea G para que se pueda activar y pueda unirse a la molécula de complemento C1. A C1, ¿ok? Y esa C1 va a separar lo que es C4 y a C2. Ok, bueno, entonces vamos a ver el esquema. Uy, bueno, una vez que se forma el complejo inmune, ayer vimos el esquema de un complejo inmune, ¿no? ¿Qué es un complejo inmune para recordar, muchachos? Es la opsonización, ¿no? Que un antígeno está rodeado de anticuerpos. Es cuando un anticuerpo opsoniza a un antígeno. O visto desde el lado del antígeno, es cuando un antígeno es opsonizado por un anticuerpo. Eso es un complejo inmune. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, siguiente esquema. Aquí tienen el complejo inmune, que es este anticuerpo
que está formando un complejo inmune con la superficie celular, evidentemente, de un patógeno. ¿Estamos de acuerdo? Este podría ser la membrana externa de una bacteria. Y esta sería una proteína que forma un complejo inmune con el anticuerpo, es decir, este anticuerpo está opsonizando la superficie de la bacteria. Una vez que se forma este complejo inmune, muchachos, este complejo inmune se une al primer componente del sistema de complemento de la vía clásica, que es el componente C1. Como ustedes pueden ver, C1 es una proteína muy grande. ¿De cuántas subunidades está formado C1? De 3, ¿no? De 3. C1Q, que forma este tronco, C1R y C1S. Ajá. Si ustedes más o menos usan un poquito la imaginación, C1 más o menos tiene una forma muy parecida a una pata de gallo, ¿ok? Entonces, ahora, aquí sí necesitamos volver a la bioquímica, muchachos, porque están de acuerdo que el anticuerpo es una proteína que está opsonizando a un antígeno y que por un lado, una parte del anticuerpo opsoniza al antígeno y otra parte del anticuerpo es la que entra en contacto con otra proteína muy grande que es C1. ¿Cómo interactúan las proteínas entre sí, muchachos? ¿Qué les dijeron en bioquímica? ¿Cómo interactúa proteína con proteína? Tengo una proteína de un lado, otra proteína de un lado y están unidas, están juntas. ¿Cómo interaccionan entre ellas para que estén juntas, para que estén unidas? Enlaces peptídicos. No. Entre la misma proteína hay enlaces peptídicos. Ajá, una proteína está formada por enlaces peptídicos, pero cuando ya tienen una proteína de un lado y otra proteína del otro lado, ¿cómo interaccionan estas dos para poder interaccionar el complejo inmune con C1? ¿Cómo interacciona proteína? ¿Cómo es la interacción proteína-proteína? Creo que es Enlace covalente. ¿No? ¿Perdón? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, ¿qué más? Por enlaces covalentes. No, el enlace covalente es un ejemplo de enlace peptídico. Además de puentes de hidrógeno, ¿qué otras cosas hacen que las proteínas en el espacio se mantengan unidas? ¿No? Las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals, ¿qué más? Interacciones hidrofílicas. Interacciones hidrofílicas e hidrostáticas, ¿ok? Entonces, puentes disulfuro, interacciones electrostáticas, ¿qué más? Fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Eso hace, muchachos, que las proteínas se mantengan unidas en el espacio. Dos proteínas no se pueden unir covalentemente ni con enlace iónico, o sea, no es una unión permanente, ¿me explico? Sino que tienen que imaginar un poco, es una interacción que se lleva a cabo en el espacio, que esa interacción es mantenida por lo que no vemos, por fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. Ok, bueno, todo esto está ocurriendo aquí. Realmente no hay una unión covalente o iónica entre el complejo inmune y C1. Esa unión entre el complejo inmune y C1 hace que se empiecen a activar los siguientes elementos del sistema de complemento. ¿Cuál es el siguiente componente, muchachos? ¿Perdón? Que C1 rompe a C4 y a C2. Ok. C1 solito, no. C1 unido con el complejo inmune o visto desde la condición. Si no hay complejo inmune, no se une C1 al complejo inmune y no activa C4. ¿Ok?
Entonces, la unión del complejo inmune a C1, que C1 está conformado por subunidades Q, R y S, esa unión hace, no sé si alcancen a ver mi esquema, muchachos, que simultáneamente se rompan. ¿Qué significa simultáneamente? Que al mismo tiempo se rompan C4 y C2 y C4. ¿Ok? ¿En quiénes se van a romper C2 y C4, muchachos? En A y B. C2A y C2B por un lado, y por otro lado C4A y C4B. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, maestra. Ok, ahora fíjense bien, son proteínas, C4 y C2 son proteínas que se van a romper en dos subunidades, C2A, C2B, C4A, C4B, y los cuatro componentes son proteínas que ahora se van a unir de esta manera. El componente C2A se une con C4B para formar una nueva proteína que, ¿cómo se llama? C3 convertasa. C3 convertasa, apellido de la vía clásica. ¿Por qué le tengo que poner el apellido? Porque son 3 vías las que voy a ver. Entonces son diversas convertasas dependiendo de la vía a la que vayamos, de la que vayamos a hablar. Entonces, ¿para qué me sirve romper C2 y C4? Para formar la C3 convertasa de la vía clásica, que está formada por C2A y C4B. En el nombre es una enzima, la C3 convertasa de la vía clásica. En el nombre está la función. ¿Qué hace la C3 convertasa, muchachos? Rompe a más, ¿no? ¿A quién? A más C3. A C3. ¿En quién lo va a romper? En C3B y C3A. En C3A y C3B. Ahora, el componente C3B, muchachos, se va a unir a los dos anteriores, es decir, C2A, C4B, se le une C3B para formar una nueva enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La C5 convertasa también. La C5 convertasa de la vía clásica. ¿Para qué me sirve la C5 convertasa de la vía clásica? Para activar a C5, a romperla en C5A y C5B. Para romper a C5 en C5A y en C5B. ¿Para qué me sirve romper a C5 en C5A y en C5B? Para que a partir de C5B, BBB, se unan todos los demás componentes del sistema del complemento ya sin romperse, es decir, se agregue C6, C7, C8 y un polímero de C9. ¿Qué significa un polímero de C9? Varias moléculas de C9 para formar lo que se conoce como MAC. ¿Qué significa MAC? Por las siglas en inglés, complejo de ataque a la membrana. Es una proteína muy grande que va a atacar a la membrana ¿de quién? Del patógeno. Patógeno. Y entonces eso le va a dar lisis al patógeno. ¿Ok? ¿Algo similar traen ustedes en sus tareas? Sí, maestra. De hecho, bueno, ahí donde usted tiene a C2A, bueno, aparte yo había visto un video en el que, bueno, ya no se consideraba como C2A porque, sino ya como C2B. O sea, ya la molécula más grande, ya no como la más pequeña. No sé si me voy a entender. Ahorita discutimos esa parte. Entonces, fíjense bien que el objetivo... Disculpe. Sí. Yo tengo una duda. Yo también vi bueno, aparte de investigar, vi un video y en ese video decía que, o sea, cuando se parten dos, la fracción más grande que es la B, como decía Karen, es la que se toma. ¿Sí es la B la más grande o no es la B la más grande? Porque dijeron... Para todas, sí, excepto para C2. C2A es la que forma convertasas. C2B no. Ahorita vamos a ver cuál es la función de C2B, ¿sale? Sí. Ahora, si se fijan en mi esquema está muy resumido, seguramente está muy resumido comparado con la tarea que ustedes traen, pero de todas maneras es correcta. En mi esquema y en el suyo se debe ver la condición.
¿Cuál es la condición? La presencia del complejo inmune, que ya quedamos que un complejo inmune es un antígeno opsonizado con anticuerpo. Ajá, para que se una a C1. Objetivo final, lisis bacteriana o lisis del patógeno. ¿Quién la lisa? El MAC. ¿Qué significa MAC? Complejo de ataque a la membrana. ¿Quién forma MAC? C5b, 6, 7, 8 y 9. Ese es el objetivo final, ¿de acuerdo? Ahora, para llegar a ese objetivo final, tuvimos que ir rompiendo en forma de cascada componentes para ir formando convertasas que nos ayudaran a romper más componentes. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, díganme qué elementos no forman convertasas. Las subunidades pequeñas, en este caso como por ejemplo C5A y así. C5A, una, otra. El C3A. C3A, otra. El C4A y el C2A, ¿no? C4A y C2, ¿qué C2 es? B, ¿no? Sería. C2B, porque C2A se ocupa para hacer convertasas. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ahora, vean, bueno, este es un esquema, muchachos, del MAC. Vean cómo a partir de C5B, no a través ni de C5, no a través de C5A, es de C5B, por eso necesito primero romper a C5, para que al C5B se le una C5, perdón, al C5B se le una C6, C7, C8 y el polímero de C9, que es el que realmente va a formar el tubo proteico que se va a incrustar en la membrana, va a atravesar pared, en este caso para las bacterias, y va a hacer que esas bacterias se rompan y se lisen. ¿Ok? Este es el objetivo final, formar MAC. Después, aquí tienen nuevamente el esquema de la vía clásica del sistema de complemento, pero ahora tienen circulados en círculo anaranjado los elementos que no forman convertasas, que es como ustedes lo dijeron, C5B, C4A, C3A y C5A. Fíjense bien la mnemotecnia, todos los elementos son A, excepto B, perdón, excepto C2. ¿Cuál es la segunda letra del abecedario? B. B, entonces C2B es un elemento que no forma convertasas. Si no forma convertasas, entonces se les conoce como factores solubles, no factores solubles porque no forman convertasas, aunque todo está soluble en el suero, ¿están de acuerdo? Todo esto está en suero. Entonces, los factores solubles son los que no forman convertasas y también se les conoce como factores quimiotácticos. Y aquí arribamos a un concepto nuevo, que es quimiotaxis. ¿Qué les sugiere el término de quimiotaxis? Son aquellos que atraen a otras células, ¿no? Así es. En este caso no son células, son moléculas. ¿Qué moléculas son? C2B, C4A, C3A, C5A, que van a formar, muchachos, un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente? La diferencia de concentración entre dos lados. Así es, la diferencia de concentración de ambos lados. Y si es un gradiente, significa que va de menor concentración a mayor concentración. ¿Para qué sirve que se forme un gradiente de menor a mayor concentración? Para que a través de ese gradiente sean atraídas y viajen las células fagocíticas que van a llegar a fagocitar todo lo que ya está roto por el MAC. ¿Ok? De tal manera que, y de aquí nos ligamos de
de la respuesta inmune innata, la barrera química con la barrera celular a través de fagocitosis. Pero ahorita, entonces, la quimiotaxis se da por la formación de un gradiente de concentración a través del cual van a viajar las células fagocíticas. ¿Quién forma ese gradiente de concentración, muchachos? ¿MAC? No. Hago un paréntesis. MAC, ¿para qué sirve? Paralizar. Para atacar la membrana. Paralizar. MAC, ¿qué significa MAC? Complejo de ataque a la membrana. Complejo de ataque a la membrana. Entonces, ¿quiénes forman el gradiente de concentración? Los factores quimiotácticos o factores solubles, que son todos aquellos que no forman convertasas y que tampoco forman MAC. Entonces, ¿quiénes son? C2B, C4B, no C4A, C3A y el otro es C5A. C5A. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los factores quimiotácticos o factores solubles y qué significa quimiotaxis? Sí, maestra. Ok, ahora, de todos estos elementos que ven formando la vía clásica del sistema de complemento, muchachos, todos son proteínas, ¿ok? De todas estas proteínas, la que más abunda en concentración es el componente C3. Si C3 es el que más abunda, ¿en cuántas partes se rompe C3? 2. C3A y C3B. Por lo tanto, va a haber mucho C3A y mucho C3B. ¿Para qué nos sirve C3A? Para el gradiente de concentración. Para formar el gradiente de concentración. ¿Para qué me sirve C3B? Para la amplificación. ¿Cuál amplificación? Es que en el QBI encontré que el C3B es para marcar a los antígenos. No, Entonces, sí, para allá voy. Pero ahorita, de lo que hemos visto ahorita, ¿para qué me sirvió C3B? Para ayudar a formar la C5 convertasa. Muy bien, para ayudar a formar la C5 convertasa. Para eso sirve C3B. Pero como sobra mucho C3B, muchachos, vean, aquí abajo les puse el esquema. C3B también sirve para rodear al antígeno y entonces hacer una opsonización con C3B. Y esa opsonización con C3B sirve, hagan de cuenta que la opsonización es como un aderezo. ¿Para qué usan los aderezos ustedes? Para complementar tu comida, para condimentarlo. Ay, así para eso utilizan los aderezos. Darle sabor. Para darle sabor y entonces, si le da sabor a esa ensalada, ¿qué va a pasar? Pues sabe más bueno. O sea, te la vas a comer muchísimo mejor, ¿estás de acuerdo? ¿O están de acuerdo? Bueno, pues la opsonización sirve para que puedan ser muchísimo mejor fagocitadas esos antígenos. ¿Quiénes las van a fagocitar? Las células fagocíticas. ¿Cómo van a llegar ahí las células fagocíticas, muchachos? Por la quimiotaxis, ¿no? Por la quimiotaxis. Entonces vean cómo de un objetivo principal que es lisar a la bacteria, me salen dos funciones adicionales, dos ganancias. Una, quimiotaxis por factores solubles y dos, opsonización con C3B. ¿Queda claro el concepto de opsonización con C3B? Sí. Ok, esta es la vía clásica del sistema de complemento, muchachos. Fue importante que la viéramos hoy porque, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Quién es MAC? ¿Qué significa MAC? ¿Cómo está conformado MAC? ¿Quiénes son las convertasas, la C3, la C5? ¿Quiénes son los factores solubles o los que no forman convertasas? ¿Para qué sirven? ¿Qué es quimiotaxis y qué es opsonización? ¿Y qué tipo de opsonización se obtiene de esta activación del sistema de complemento? Una opsonización con C3B. Todos estos elementos que acabo de mencionar deben ustedes ser capaces de detectarlos cuando estudien toda la vía clásica, ¿de acuerdo? Por eso quise verlos ahorita, aunque sea esta media hora, para dejarles ya ver
bien a bien la vía clásica, cómo vamos a estar hablando, qué se forma, para qué sirve, porque de esta manera vamos a estar trabajando el resto del semestre, ¿ok? Y esta es la vía. ¿Por qué primero veo vía clásica si no es la que se utiliza primero? Porque es la vía que me muestra todos los elementos del sistema de complemento. Mañana ya vamos a ver la vía alterna y la vía de la lectina, pero ya sobre la base de la vía clásica. ¿Queda claro, muchachos? Sí, maestra. Ahora, todo lo que vamos a ver a partir del día de hoy, todo, el 99%, 90%, muchachos, es nuevo para ustedes. Por lo tanto, necesito que estudien día a día todo esto que vamos viendo. ¿De acuerdo? Mañana que lleguemos a clase, igualmente, si hay alguna duda, me preguntan, por favor, y abordamos la vía alterna y la vía de la lectina. ¿Dudas? No. Ok, entonces le vamos a dejar aquí porque ya van a su otra clase. Solamente quiero saber si mañana nos podemos ver a las 11. Sí, profe, está libre. ¿A las 11? Sí. Ok, entonces los veo a las 11, muchachos. Ahora sí llego puntual. Una disculpa de verdad. ¿Sale? Por favor, estudien esto y mañana me preguntan todas las dudas que tengan. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Bye. hasta luego, Gracias bonito por día. esperar. Gracias, bye.